Invitamos al señor Miguel Calderón Rivera y al señor Alejandro Mas Echaíz a constituirse a la mesa, por favor. Nuestra tercera exposición: políticas del Ministerio de Educación en materia de educación para el trabajo. Esta exposición estará a cargo del señor Miguel Calderón Rivera. El señor Calderón es el director general de Educación Técnica Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación. Es un profesional con vasta experiencia en formación profesional, promoción del empleo, certificación de competencias laborales, el diseño, implementación y evaluación de modelos educativos y de recursos humanos basado en el enfoque por competencias laborales. Ha sido jefe de proyecto de los servicios de empleo en el Ministerio de Trabajo, funcionario de proyectos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en temas de empleo juvenil. Actualmente ostenta el cargo que acabamos de describir. Es una persona vinculada a las políticas y al desarrollo de programas para jóvenes en nuestro país. Invitamos al señor Miguel Calderón Rivera a dar inicio a su exposición. Bien, buenos días. Primero, agradecer la organización de esta semana de la calidad tan importante. Ya es segunda vez que tengo la suerte de poder dirigirme a ustedes a través de este evento. Segundo, mandar saludos a todos los presentes de parte del Ministro de Educación, señor Jaime Saavedra, del Viceministro de Gestión Pedagógica, ¿no?, que tiene a cargo la dirección que tengo yo en este momento, que es el señor Jorge Arrunategui. Estamos hoy todavía trabajando fuertemente, haciendo incidencia en el Congreso, porque como ustedes saben, la ley de institutos y de escuelas de educación superior que fue aprobada en el gobierno anterior no ha sido promulgada todavía, ¿no? Pero felizmente hay buenas noticias. Parece que esta ley va a ser, digamos así, aprobada por insistencia, que es, digamos, una figura que se tiene en el Congreso mediante la cual no se modifica el contenido que haya sido aprobado por el Congreso. Esperamos que eso suceda en el corto plazo. Las observaciones que fueron hechas, en realidad, ahí hay que aclarar un punto. Hay un tema de financiamiento. Yo puedo asegurar que el 100% de la ley, cuando fue al Congreso, ya estaba financiada, y los, digamos, añadidos que se hicieron en el Congreso fueron aprobados por el sector, así que por ese lado no hay absolutamente ningún inconveniente, y solo queda, digamos así, en manos del Congreso ver la observación en relación a una exoneración tributaria. Como ven, son dos temas que no tienen que ver con el fondo de la reforma que queremos emprender, que básicamente está relacionada a lo que es el régimen académico, a lo que es la carrera pública del docente, que es un tema para nosotros el tema central, mucho más importante de toda la ley, y fuera de eso todos los temas de gestión. Bueno, dicho esto, yo quiero enmarcar, primero señalar que la ley no es la reforma que queremos hacer en la educación tecnológica, en la educación técnico-productiva, en la educación superior artística y también la pedagógica. Es el marco normativo que nos va a permitir desarrollar digamos así, con mucha más celeridad muchos de los cambios que queremos desarrollar. Por ejemplo, hoy con ley nosotros hemos podido, como vamos a ver más adelante, tener un aumento de sueldo para los docentes contratados, por ejemplo. Eso lo podemos hacer sin la ley. Pero si nosotros queremos modificar el estado en el cual están hoy todos nuestros docentes nombrados de la educación tecnológica, pedagógica, no lo podemos hacer, porque para eso sí necesitamos el marco normativo. Y como ustedes saben, si no tenemos una política clara de incentivo, de promoción de los recursos humanos principales de la educación tecnológica, que son los docentes, no podemos ir más allá. Podemos tener muchos proyectos de inversión, podemos invertir muchísimo en tecnología, podemos invertir en infraestructura, pero si no resolvemos ese problema modular, no vamos a avanzar más, ¿no? Así en interno dentro del Ministerio decimos, bueno, el discurso se agota hasta que no tengamos una carrera pública del docente y podamos tener un salario mucho más digno para el docente,
que tenga incentivos, como por ejemplo la capacitación o becas de actualización, o también posibilidades de promoción e incluso de movilidad dentro de todo lo que es el ámbito de la educación pública, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un tema que queremos desarrollar. La educación tecnológica y la técnico-productiva dentro de todo este marco, nosotros la concebimos y nosotros queremos siempre tratar de precisar cuál es el objetivo principal. Porque muchas veces, y cuando hemos estado con muchos institutos, sobre todo públicos, a lo largo de las décadas ha habido muchas iniciativas, ¿no? O sea, muchas iniciativas, en muchos casos desordenadas, que no iban a una política única, venía una cooperación, hacía una cosa, pero paralelamente había otra cooperación, de repente aparecía por ahí un proyecto, ¿no es cierto?, que, apoyaba a un número de institutos públicos a los cuales seleccionaba de acuerdo a determinados criterios, pero que no había ningún tipo de rectoría dentro de lo que es el ministerio. Unos apostaron por hacer maquicentros, por hacer unidades de producción, otros por fortalecer el emprendimiento y muchas veces, y eso lo hemos podido comprobar, se descuidaba el objetivo principal de una institución, que es formar personas, ¿sí? Formar personas. Hay muchos institutos que vemos, por ejemplo, distraídos en proyectos productivos y descuidan lo que es el verdadero objetivo de nuestras instituciones. Tenemos que generar a las personas, las competencias en las personas que estén vinculadas a la demanda, pero que además es una educación particular, que no es académica, no es igual ni es menos que la universitaria. Es una educación diferente que lo que busca es desarrollar conocimientos que puedan ser aplicados, que puedan resolver los problemas que el día de hoy el sector productivo en cualquiera de sus ámbitos requiere para el país. Las brechas de calidad, la necesidad de poder realizar innovación, de poder realizar muchas cosas que favorezcan a la producción y con esto la competitividad y que esto también pueda hacer que los sectores productivos crezcan, ¿no? Pues eso es lo que dice la teoría. O sea, si no tenemos una buena educación, si no tenemos una buena educación superior, no vamos a poder, digamos, darle sostenibilidad al crecimiento que queremos. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar. Este es el objetivo principal de nuestras instituciones. Y fuera de eso podemos desarrollar muchos más, evidentemente con un cuerpo docente, técnico y con apoyo del sector privado y que nos puede llevar mucho más adelante en estas posibilidades. ¿Qué es lo que tenemos hoy en términos de cifras? Tenemos aproximadamente, vean ustedes, y esto quiero hacer una comparación, ¿no?, con el ámbito universitario. Tenemos 142 universidades a nivel nacional, de las cuales 51 son públicas y 91 son privadas. Como ustedes saben, hoy están en un proceso de licenciamiento. Hoy tienen que demostrar las universidades que tienen condiciones básicas y hay un ente rector en esa materia, que es la SUNEDU, que tiene que poner una valla mínima para que puedan dar este servicio educativo, ¿sí? Yo creo que con eso que acabo de decir todos estamos de acuerdo y eso es lo que debemos de seguir haciendo hacia adelante, ¿no? Pero vean ustedes cuántos peruanos hay en las universidades. En esas 142 universidades hay 1.6 millones de peruanos, ¿sí? Frente a 790 aproximadamente instituciones de educación superior tecnológica, de las cuales 53% son privadas, hay un pequeño error ahí, y el 47% son públicas, ¿sí? Pero en esas instituciones tenemos, raspando, 361.000 personas, frente a 1.6 millones. La pirámide al revés. El sector productivo nos pide más técnicos, pero vean la cantidad de personas que tenemos. Si solamente esto no amerita una reforma, no amerita, ¿no?, el hecho de que exijamos condiciones básicas, de que exijamos que efectivamente la educación universitaria sea universitaria y la tecnológica sea tecnológica, entonces no vamos a ir a ningún lado y vamos a seguir con la misma historia de las últimas décadas, con una educación superior que no va ni para adelante ni para atrás, excepto las honrosas excepciones tanto públicas como privadas, que son las que tienen, digamos así, que mover y ser la locomotora también de este cambio. Frente a eso, si nosotros nos fijamos en nuestras instituciones de educación superior tecnológica, el 70% de la matrícula están en las instituciones privadas, ¿sí? Y una de las intenciones, si ustedes ven atentamente la ley que estamos proponiendo, que está ya casi aprobada en el Congreso, es una ley para potenciar la educación, sobre todo la pública, ¿sí?
Muchos dicen que queremos privatizar, que la ley está hecha para los privados. Yo les digo que personalmente, como director y una de las personas que ha estado en la elaboración de esta ley, y todas las personas que han contribuido, inclusive el Senati, que nos ha ayudado siempre, ¿no?, con la propuesta de esta reforma, no tenemos la más mínima intención de privatizar la institución ni de favorecer a los privados. Si ustedes ven las medidas, por ejemplo, el incremento del salario de los docentes públicos, la mejora de la gestión de los gobiernos regionales y del gobierno nacional de la educación pública, ¿no?, el financiamiento que se quiere dar a la educación pública, ahí está el objetivo de la reforma, de hacer posible legalmente que se pueda desarrollar una rectoría eficiente tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones y de los institutos para poder llevar adelante, sobre todo, una potente oferta pública en educación tecnológica. Y frente a la educación privada, por un lado, efectivamente, hay malas experiencias como las hay también en la educación pública, hay que fiscalizar y hay que sancionar a los que hacen mal su tarea educativa. Pero a los que no, a los que sí, como privados, tienen la intención realmente de formar gente, de estar vinculada con el sector productivo, dar las facilidades del caso para que haya mayor cobertura de educación tecnológica a nivel nacional. Eso es lo que nosotros queremos y es la intención de esta reforma. Y en materia de CETPROS estamos en una situación similar, solo que con el CETPRO, como ven ahí ustedes, los números es una situación similar a lo de los institutos, pero que sin embargo, en términos de condiciones, también están sobre todo en la parte pública, están en una carencia bastante importante. Nosotros hemos hecho un estudio que ya lo hemos presentado anteriormente, hemos logrado información, ¿no?, bastante exhaustiva de 354 institutos públicos sobre condiciones básicas y también sobre la naturaleza de su oferta, la pertinencia. Y si hoy nosotros tuviésemos que hacer un corte de los institutos, tendríamos que cerrar aproximadamente 171 que no están dando un buen servicio educativo en mucha de su oferta. Esa es la situación que tenemos al día de hoy, ¿sí? Esa es la situación que tenemos, digamos, es la línea de base de esta reforma. Así es como hemos encontrado la situación de la educación tecnológica, sin una gobernanza nacional, con una indiferencia por parte de muchos gobiernos regionales, la mayoría, ¿sí?, y con un caos muchas veces interno y con carencias fuertes, porque a pesar de que en algunos institutos encontrábamos un fuerte equipo docente, no tenían más allá que los propios recursos y la voluntad para poder sostener heroicamente la educación tecnológica pública que tenemos en estas instituciones. Esta es la situación que tenemos el día de hoy. Solo de ellos, 17, digamos, están en condiciones de ser los A1, los que queremos impulsar, los que queremos que sean, como les decía al comienzo, la locomotora de esta reforma. Muchos dicen por qué el día de hoy estamos escogiendo, por ejemplo, estaba por acá con el director del Instituto Simón Bolívar del Callao, estamos con el director trabajamos con el CEFOP de Trujillo y todos nos preguntan por qué siguen apoyando estos institutos, que todo el mundo los apoya, porque hacen las cosas bien, uno, y porque queremos que sean las locomotoras. El tema, si a ellos les falta mobiliario, les falta computadoras, son los primeros que van a recibirlo como lo estamos haciendo, porque con ellos tenemos que jalar la calidad de todo lo demás, en cada una de las regiones. Necesitamos 3 fuertes, pero también necesitamos por lo menos 1 o 2 inicialmente institutos fuertes que nos puedan ayudar con todo el entorno regional. Porque este tema de la reforma no la va a hacer el ministro Saavedra o Miguel Calderón, sino que tiene que ser un trabajo coordinado de todas las instancias de gestión a nivel nacional. 166 buenos quiere decir o que le falta docentes, o que le falta infraestructura, o que le falta, pero no tiene, digamos, todos los factores combinados como sí nos pasa en 171 institutos públicos a nivel nacional. Y otro tema preocupante, si nosotros vamos más allá, es el tema de la subutilización de las competencias. Interesantes trabajos del Ministerio investigaciones del Ministerio de Trabajo, de Ponte en Carrera, ¿no?, también de empresas privadas como Manpower, información que tenemos de Senati, nos dan este tipo de alertas. Y cito solamente una, ¿no?, del Ministerio de Trabajo. Subutilización de competencias. En educación superior, mal llamada no universitaria, eso hay que corregir, es la educación superior que se da en institutos y escuelas a nivel nacional, la subutilización es del 58.6. ¿A qué se refiere esto? A que, a pesar de que nuestros alumnos están pasando por educación tecnológica, tienen baja productividad y por lo tanto son poco empleables.
por diferentes motivos. Hay muchísimos motivos por los cuales, y cuando son empleados, muchas veces en un empleo inadecuado o tienen salarios muy bajos, ¿no? Entonces, sé que hay múltiples factores, pero efectivamente la calidad del egresado muchas veces, ¿no?, abona a que esta situación se agrave. Y esto tenemos que ver. Este también es algo así como una línea de base sobre la cual tenemos que actuar. No basta solamente mejorar el docente, mejorar las condiciones, sino también a lo largo, por eso es una reforma que va a tomar un tiempo, tener mejores resultados en el mercado laboral y mayor impacto en los sectores productivos. Otro tema que tenemos es la concentración que tenemos de la oferta en algunas especialidades, ¿no? Leo ahí, tenemos computación informática, contabilidad, enfermería técnica, sumados son más del 1/3, ¿sí? Y si sumamos 2 o 3 carreras más o menos del mismo tipo, podemos llegar hasta el 60% de la oferta está concentrada en estas especialidades. ¿Qué es lo que nos dicen diferentes estudios en relación a la demanda, los que son claves para el desarrollo del país, donde hay necesidad de trabajadores calificados como la construcción, el comercio, transporte, turismo, minería e hidrocarburos? Ninguna de las carreras que tienen mayor oferta están en las que supuestamente tienen mayor demanda o que son sectores clave para el desarrollo de nuestro país. Y por otro lado, con la información que tenemos de Ponte en Carrera, que es bastante importante tener esta información porque nos va a permitir no solamente tener un diagnóstico mucho más completo, sino también algunos elementos adicionales para la toma de decisiones. Las carreras con menores sueldos en técnica son enfermería, por muchos motivos, hay muchos profesionales, o hay muchos profesionales mal formados y por lo tanto, como decía en la lámina anterior, muchas veces son subutilizados. Y por otro lado, farmacia y bioquímica. Y aquí también hay un tema engañoso, por eso estamos trabajando una de las medidas que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el contenido, ¿sí? Cuando uno dice farmacia y bioquímica, uno alucina pues un laboratorio, ¿no? O sea, un trabajo. No, forman vendedores de farmacia. Vendedores de farmacia. Y ahí es la lógica de la subutilización, ¿no? Entonces también tenemos que tener un riguroso trabajo de revisión curricular y una mayor incidencia de la supervisión a nivel de los gobiernos locales y regionales también de estos temas, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un trabajo, mucho tiempo de desgobierno en esta materia, de una falta de rectoría clara, ha hecho que haya unas prácticas, ¿no es cierto?, constantes que hagan que efectivamente se dé estas situaciones. ¿En qué ámbitos estamos actuando? O sea, ¿qué cosa es lo que enfatiza la reforma que nosotros estamos ya desarrollando? Tenemos aproximadamente, nosotros podemos decir 1 año y medio, ¿no?, trabajando en este tema. En primer lugar, la optimización y flexibilidad del régimen académico y de la oferta normativa. Esto tiene muchas aristas, ¿no? Siempre el Ministerio de Educación, el sector público en general ha querido determinar la demanda, ¿no? Cuando en el mundo quien define la demanda es el sector productivo. Entonces, cuando se ha querido, digamos así, tener una vinculación con el sector productivo, lo que hemos hecho es espantarlo, porque somos primero que muchas veces duplicamos funciones, lo mismo se hace en educación, en trabajo, en producción, en agricultura, y muchas veces no sabemos lo que se hace en otros sectores, eso es número 1. Número 2, se convoca al sector productivo, pero para que siga nuestras pautas de cómo se debe definir la demanda, y no que el sector productivo, el sector privado, oriente al sector público sobre cómo tenemos que trabajar, u oriente a los institutos sobre lo que tiene que brindar. Esta segunda opción es lo que triunfa en el mundo. Si vamos a Asia, si vamos a Europa, en sistemas nacionales o en empresas concretas, ¿no es cierto?, cuando existe este tipo de armonía, yo creo que las cosas funcionan. Pero estamos haciendo las cosas totalmente al revés, ¿no? Entonces es muy importante eso, y no solamente eso, sino muy importante la flexibilidad. Antes, autorizar una carrera técnica tomaba aproximadamente, ¿cuánto? Los que han tenido esa pésima experiencia acá, 2 años, 3 años, por lo menos, ¿no? Y con unas prácticas, yo he analizado todo este tiempo esta situación, 2 o 3 años. ¿Qué flexibilidad es esa? Detectamos hoy una demanda y nos vamos a demorar 2 años en aprobar una carrera para comenzar a impartirla, y el recurso esté formado al 4.o al 5.º año.
Ya el sector privado ya se fue, ya se satisfizo seguramente la necesidad de recursos humanos y muy probablemente importando recursos humanos de otros lugares, ¿no? Por eso nos quejamos, decimos, oye, traen colombianos, traen brasileños, pero claro, pues ahí están a la mano, los forman más rápido, son más flexibles. Nosotros para autorizar una carrera nos demoramos 2 o 3 años. ¿De qué nos quejamos, no? Si somos nosotros mismos los que generamos esa situación o colaboramos para que esa situación se dé. Es muy necesaria esta flexibilidad, tanto del ente rector como de las instituciones y del sector privado en una armonía que permita que toda esta demanda fluya. Por otro lado, una gestión eficiente y moderna a nivel nacional, regional e institucional. Ustedes han visto, hay pocas universidades y un montón de universitarios. Y hay un montón de institutos y pocos estudiantes, ¿sí? Hay institutos que tienen presupuestos anuales, ¿saben de cuánto? De 200.000, 300.000 soles. Institutos que tienen 100 alumnos, institutos de educación superior, 100 alumnos. Hay CETPROS que tienen un director contratado, que al mismo tiempo es profesor de ofimática, y tiene 20 o 30 alumnos al año, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que optimizar, tenemos que concentrar, ¿no? Tenemos que hacer redes, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay una bonita experiencia que estamos trabajando con el gobierno regional de Tacna, ¿no? el cual ha captado totalmente, he estado, imagínense, una mesa, no ha pasado antes, yo como director general, pero tenía en la mesa al gobernador, a 2 gerentes, al director de educación, al especialista, al director del instituto y otras personas más, eran como 10 personas, todas interesadas en plantear lo que nosotros ya les habíamos dicho de antemano que íbamos a hacer. El Instituto Vigil de Tacna va a ser un instituto tecnológico de excelencia y ellos lo que dicen es, no vamos a crear ningún instituto más, lo que vamos a hacer es crear una filial en Candarave y otra en Yará Los Palos. Y vamos a hacer que el Instituto Vigil tenga un buen director que va a ser contratado de manera meritocrática en un concurso público abierto y va a ser un gerente de todo este sistema de redes que van a hacer para Tacna, pero van a tener un solo instituto en red. Tacna es pequeño y esto se puede replicar a nivel provincial en muchos lugares si hay la decisión política, porque como les digo, todo no lo podemos hacer desde el Ministerio de Educación. Si no tuviésemos esa decisión política del gobernador de Tacna, no podríamos apuntar a esta figura que queremos tenerla a 100 días, anunciando, a fines de octubre, anunciando el Instituto Tecnológico de Excelencia, que va a ser uno de ellos va a ser el González Vigil, y tener una red, ¿no es cierto? Y algo así podemos hacer con el Bolívar del Callao, algo así podemos hacer con el CEFOP y con otros institutos a nivel nacional. Necesitamos una gestión eficiente, o sea, realmente un ministerio que establezca políticas, gobiernos regionales que tengan una, digamos así, un mínimo interés en los institutos tecnológicos. No pedimos que tengan el mismo interés que tienen en la educación básica, porque la educación básica es inmensa, pero sí que sepan que hay institutos, que hay necesidades, que hay que pintar las paredes de los institutos, que no hay que dejar que se hundan las paredes. De esas cosas básicas les hablo, ¿sí? Acabamos de estar, y esto para sorpresa de todos, hemos estado con una congresista de la región Piura en el instituto, se va el nombre, pero es el Instituto de Talara, ¿sí? En un instituto en donde el director es absolutamente indiferente. Y lo digo con todas sus palabras. El director de ese Instituto de Talara es una persona totalmente indiferente con el daño que le está haciendo a los jóvenes en ese instituto. Y nosotros hemos ido a pedido de los alumnos, ¿no? Porque hay muchísimas irregularidades y realmente un instituto que tiene canon, que tiene unidad ejecutora, no puede estar en esas condiciones tan deplorables, ¿sí? ¿Saben lo que hacen los chicos? Se perdían herramientas, ¿sí? Y luego, como se perdían herramientas, muchas de ellas llevadas por los mismos alumnos, pusieron un candado en la puerta, ¿sí? Resulta que duplicaban la llave del candado, igual abrían el candado, robaban las cosas y volvían a poner el candado. Situación extrema, porque el director no hace nada. ¿Saben lo que hacen? Espero decirlo bien, soldan, ¿no? La puerta, ¿sí? En la noche, al otro día en la mañana, la desoldan. Y cuando se van, la vuelven a soldar. ¿Sí? ¿Y ahora le van a echar la culpa a eso a Saavedra? No, pues. O sea, hay un director.
Y si no es por una denuncia, o sea, no llegamos a eso, ¿dónde está la DRE? ¿Se dan cuenta? O sea, esa situación tenemos en muchos institutos. Entonces ya vamos a pedir, la congresista nos va a apoyar, vamos a declarar en emergencia este instituto, ¿no? Y contra, ¿no? Pues la única forma que podemos remover, digamos así, esta mala práctica que tenemos en un instituto, y así tenemos muchas situaciones. Esto tenemos que cambiar. Eso no es un instituto, no es nada. Y tiene todas las condiciones, señores. Tiene unidad ejecutora, tiene dinero, está en Talara, en donde se va a hacer un megaproyecto, como ustedes saben. ¿Qué estamos esperando? O sea, quieren mantener esas malas prácticas que se hacen y eso no podemos permitirlo, ¿no? O sea, voy a tener que ir con los especialistas, que somos escasos en el ministerio, no es nuestra función, pero sí es nuestra responsabilidad. Y tenemos que ir y tenemos que hacer este cambio. Y así vamos a tener que actuar con muchos institutos. Felizmente hay gobiernos regionales como el de Tacna y otros gobiernos regionales como el de Cusco que nos va a apoyar también en estas cruzadas, pero es necesario tomar medidas al respecto. Otro tema que ya he mencionado es la revaloración y mejora continua de los docentes, punto central. Por eso lo ponemos como punto 3, porque pensamos que el punto 3 siempre es el punto central en toda propuesta. Sin recursos humanos motivados, sin posibilidad de tener en mejores condiciones a nuestros docentes, no podemos avanzar. Hoy tenemos aproximadamente 8.000 docentes, en realidad necesitamos 12.000. Así que los que dicen que la ley está hecha para despedir docentes y todo lo demás es totalmente falso. No está en nuestros planes de despedir a nadie, excepto a los corruptos y a las personas que han llegado a sus cargos con malas artes. Ahí sí no transamos, ¿sí? Pero eso de que vamos a ir y a los profesores, a pesar de que son buenos, los vamos a votar, eso es totalmente falso. Que vamos a privatizar para que vayan los amigos, antes eran los amigos de Humala, ahora son los amigos de Kuczynski, falso, mentira, no vamos a llevar a nadie, ¿no? Vamos a llevar a los mejores técnicos para fortalecer las planas que tenemos hoy y a los que están hoy, fortalecerlos para que cambien muchas de las prácticas porque durante años no han tenido posibilidades de ser capacitados o de ser actualizados. Equipamiento, mobiliario e infraestructura en crisis total, tenemos que hacer un cambio y apoyarnos en el sector privado. No tenemos que tener todas las máquinas en el instituto, pero sí podemos hacer que el instituto con empresas puedan hacer convenios en la lógica, uno, de ser mucho más flexibles y de formar más a las personas en las empresas. Copiarnos un poco lo que hace Senati, ¿no? O sea, esa es más o menos la idea del Educatec que estamos formando, es un poco la idea de copiar dentro de la gestión estatal una figura similar a lo que hace Senati, a lo que hace Sencico y que resulta que es lo mejor que tenemos en educación tecnológica en el país. Y por otro lado, el licenciamiento, igual que con las universidades. Condiciones básicas para públicos y para privados. El que no tiene condiciones básicas no entra, así de simple, ¿sí? Infraestructura, equipamiento, calidad, ¿no?, del programa formativo y la disposición de docentes con determinadas características. En cuanto a la optimización y flexibilización, hablamos de una oferta pertinente y que responda a la demanda, fundamental. Estamos trabajando en ese tema, vamos a ver más adelante lo que hemos ya avanzado al respecto. La gestión institucional y académica tiene que ser eficiente. ¿Por qué los institutos siguen utilizando hoy registros de papel y lápiz? Cuando todo en el mundo y en muchas instituciones educativas ya está totalmente, digamos así, informatizado, ¿sí? ¿Por qué titular a una persona demoraba un año? Hoy todavía tenemos deficiencias, pero ya estamos tratando de resolver, ya lo hacemos en 3, 4 meses, ¿no? Pero necesitamos un sistema informático que estamos desarrollando para hacerlo en línea y para que cada instituto pueda desarrollar su propia titulación, como lo hacen las universidades, ¿no? O sea, las universidades emiten su título y lo registran. Nosotros queremos llegar a ese punto también con las instituciones a nivel nacional. Todavía estamos, o sea, tenemos problemas en los sistemas, en los registros, nos falta información, no hay información del pasado, tenemos un gran problema con eso, pero vamos a avanzar por ese lado, ¿no?, de ser cada vez más eficientes. Y por otro lado, sector público y privado, sector productivo y el sector público establecen mecanismos sostenibles de diálogo. Ya no más, como yo les digo, jugar a la comidita, ¿sí? Nos sentamos con el sector privado, sí, vamos a ayudar y nunca sostenemos absolutamente nada porque ponemos tal cantidad de normativa frente a los sectores privados que se van espantados. Y eso nos lo dicen siempre en la cara. Y yo creo que es verdad porque ya tengo más de 20 años en esto, he participado en 1000 comités y ninguno ha sido sostenible.
El día de ayer, aquí mismo, en la Semana de la Calidad, se ha presentado una experiencia bien interesante, auspiciada por el Consejo Nacional de la Competitividad, hoy de la competitividad y la formalización, el BID y dos sectores privados, Sociedad Nacional de Minería y Asociación de Exportadores, de Agroexportadores, ¿sí? Comités técnicos que analizan la demanda y dicen qué cosa es lo que necesitan en términos de recursos humanos. Yo aplaudo y soy feliz con eso porque ¿saben qué? El sector privado nos hace la chamba. Cómo orientar nosotros a nuestros institutos a nivel nacional y hacia qué tenemos que impulsarlo, y la sociedad de minería y también los agroexportadores nos van a apoyar en eso. Entonces el círculo puede funcionar si es que nos quitamos algunas taras del sector público de decir, no, ahora que la sociedad de minería eso no es, porque de acuerdo a la resolución suprema y el decreto legislativo y la resolución electoral y la ordenanza no sé qué, no sé cuánto, y nos enredamos en mil cosas que al final hacen que la sociedad de minería se vaya y lo haga solo, ¿sí? Entonces, oigan, están haciendo un buen trabajo, tenemos nosotros que darle, digamos, ese espacio y acogerlos. Mencioné, gestión eficiente y moderna, la rectoría del Ministerio de Educación, y eso es una autocrítica al Ministerio de Educación, ¿sí? O sea, estas cosas pasan porque no hay un ente rector que tenga políticas claras. La dirección, cuando yo asumí la dirección, veía universidades, pedagógicos, tecnológicos, CETPROS y escuelas de arte. Es imposible. O sea, ¿cómo saber todo eso? O sea, era una cosa, una organización totalmente irracional. No gobernabas absolutamente nada. No tenías rectoría sobre nada. Hoy ya no es así. Yo estoy especializado en el tema tecnológico. Vemos temas artísticos, pero las escuelas de arte tienen autonomía y están trabajando muy bien, ¿no es cierto?, en toda la revaloración que tenemos que hacer de ese lado, y estamos emprendiendo el tema de los CETPROS, pero con apoyo de otras direcciones también. Pedagógicos tiene su dirección y las universidades también su director. Creo que esa es una forma que hemos reorganizado y ahora esperamos tener una incidencia mayor también con la aprobación de la ley. Segundo punto, los gobiernos regionales, muy importante, ya he mencionado el caso de Tacna y he mencionado también la indiferencia de muchos institutos, de muchas regiones, que dicen, bueno, como ustedes están planteando la ley, ya no hacíamos nada con los institutos. Con esa frescura, en realidad, ¿por qué no atienden, por qué no le dan el presupuesto de mantenimiento? Porque como ustedes estaban haciendo la ley y no la teníamos clara, entonces no hacíamos nada al respecto. Creo que sobran los comentarios sobre esa postura en relación a este tema. Educatec es una apuesta importante. No es una recentralización de educación, sino que al contrario, queremos tener escuelas tecnológicas nacionales, ¿sí?, en diferentes lugares del país que sean administradas por un pliego propio, que va a ser Educatec. Pero al mismo tiempo, nosotros queremos que todos los institutos del país tengan también los mismos niveles de excelencia, ¿sí? O sea, que tengan condiciones básicas, que tengan dinero para invertir, que tengan profesores pagados. Y esa va a ser una labor también de Educatec, que va a hacer convenios de gestión con los gobiernos regionales y va a supervisar que los gobiernos regionales paguen el agua, paguen la luz, pongan internet, renueven las computadoras, vean los temas de equipamiento. Alguien tiene que hacer esa chamba y esa chamba la va a hacer Educatec. Entonces, no es cierto que se vaya a recentralizar las competencias, eso es falso. No es cierto que vayamos a poner solo énfasis en grandes escuelas y los institutos quedan abandonados, no, sino que son dos frentes diferentes porque son dos instancias de gestión diferentes. Pero si antes no había una entidad que supervisara las regiones para que los institutos no queden en abandono, ese papel lo va a cumplir el día pronto Educatec, ¿no? Va a ser el que va a estar a cargo y va a ser una de sus principales responsabilidades. Y por otro lado también lograr una mejor gestión al interior de los institutos. Y estamos trabajando en capacitar directores, en formar directores y esperamos con la nueva ley también tener una renovación, de poder renovar, de poder hacer concursos públicos para que los directores tengan, digamos así, también competencias gerenciales. Revaloración y mejora del docente público, también he mencionado, estamos trabajando por un lado la carrera que requiere de ley para ser aprobada, pero por otro lado también estamos trabajando un programa de formación, un programa de capacitación y sobre todo de actualización tecnológica para los docentes. Estamos trabajando con el apoyo a PROLAP en algunas carreras, con el plan de fortalecimiento en algunos institutos. No tenemos aún la cobertura que queremos, pero sí estamos avanzando, por ejemplo, en el tema pedagógico a través de modalidades a distancia o semipresenciales.
En relación a la optimización del equipamiento, en primer lugar, tener estándares nacionales de condiciones básicas. ¿Cómo debe ser un instituto? ¿Sí? ¿Cuáles deben ser los requisitos de infraestructura o parámetros de equipamiento que debe de tener? Eso no existía, ¿no? Hoy ya lo tenemos y es necesario comenzar a implementar a través de proyectos de inversión esto a nivel nacional. Y por otro lado también, evidentemente, planes de intervención, unidades formuladoras, porque si no tenemos proyectos de inversión, no podemos mover un sol del Estado, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Piura, un canon por años, 80, 90, 100 millones. ¿Por qué no lo movían? ¿Por falta de decisión? Sí, por falta de decisión. Pero cuando uno ve el otro lado y uno le dice al instituto, bueno, el proyecto, no hay proyecto, lo hemos pedido. Le hemos pedido al ministro. No le han mandado una carta al ministro, no sé si al actual, al anterior, para que hagan el proyecto, para que hagan la obra. Oiga, esto no es magia. No es que yo digo, hágase la obra porque tengo el dinero. Tienes que hacer un proyecto de inversión. Es un trabajo técnico bastante riguroso. Así son las reglas del sector público. No son trabas, son reglas. Y sabemos que no son fáciles. Tenemos que comenzar hoy para tener una obra hecha el próximo año. Y eso lo sabemos, y es de siempre. Y no solamente pasa aquí, pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces es necesario tener esas competencias. Hay muchos directores que hoy agradecen ese proceso que hemos comenzado. Por ejemplo, en el José Pardo, ¿no? O sea, tiene un fideicomiso, tenía 5 millones, cuando llegamos no se había invertido un solo sol. El día de hoy ya tenemos el 80% invertido a favor del instituto. Y el director lo que dice, no, evidentemente, hacer términos de referencia para la compra de equipamiento es difícil. Pero comenzaron, trabajaron, se amanecieron los profesores, fueron sábado y domingo al ministerio con mi equipo a hacer esos términos de referencia y hoy los equipos ya están llegando pronto, en las siguientes semanas, al Instituto José Pardo. Eso es chamba, ¿no? No es que yo tengo el fideicomiso, yo tengo el fondo y ya lo quiero y la culpa es del ministro, la culpa es del director, no, sino que hay que trabajar, ¿no? O sea, es necesario tener bien claro esos puntos. Y en relación a la acreditación, que es tan importante, a veces nosotros hemos sido bien claros en el punto de la acreditación de la calidad, pensamos que sí, la acreditación es importantísima para las instituciones que tienen los niveles de calidad y deberían de tener no solamente acreditaciones nacionales, sino internacionales, como tienen algunos de los institutos privados el día de hoy. Creo que TechSoup tiene un ABET, por ejemplo, y eso le abre muchas puertas, no solamente a sus egresados, sino también a muchas ventajas, ¿no? Tanto a la institución como a las personas que estudian ahí. Yo quiero eso también para los institutos públicos. Queremos eso, ¿sí? Pero lo que no queremos es una acreditación a medias, una acreditación que yo tengo, o sea, yo exhibo una acreditación, pero no tengo agua. No, pues, o sea, no tengo satisfecha mis condiciones básicas. ¿No? Yo creo que no, yo creo que eso no puede ser. O sea, yo no entiendo cómo hoy un instituto público puede estar acreditado cuando sus docentes no tienen carrera, no tienen aumentos, no tienen promoción, no tienen incentivos. No entiendo. Entonces, en ese diálogo que tenemos con el SINEASE hoy, hay un nuevo marco, un nuevo modelo de acreditación que yo creo que va a ser bien importante y está en la lógica, ¿no? de modificar y de poder tener apertura hacia lo que son las acreditaciones internacionales. Yo creo que los institutos públicos, hay un instituto, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas que está funcionando muy bien y que pronto yo creo que va a lograr podría lograr una certificación internacional importante y otros públicos a los cuales queremos impulsar hacia ese punto. Es muy importante tener claros indicadores de licenciamiento, cuándo tú puedes dar un servicio educativo de calidad y la acreditación de la calidad cuando tú ya tienes sólidos resultados, sólidos procesos que te van a permitir tener niveles de excelencia y codearte no solamente con lo mejor del país, sino también con lo mejor del mundo, ¿sí? Ese es un punto importante para nosotros. ¿Qué hemos hecho? Como digo, la ley nos va a permitir muchas cosas más, pero dentro de lo que es el marco del reglamento actual y todo lo demás, sí hemos hecho algunas cosas que yo creo que son bien importantes para el camino de la reforma. En primer lugar, hemos hecho un nuevo diseño curricular básico nacional y hemos removido, nos ha llovido, nos han tirado palos, pero también han dicho, oye, es bastante necesario. Hemos sido bastante flexibles, estamos siendo bastante flexibles con el desarrollo curricular. Ya tenemos un 98% de instituciones que están adecuadas a esta nueva lógica, ¿no? de trabajo, en el cual
el trabajo se centra en el instituto y no tanto en el sector público. Yo no voy a determinar cuáles son los contenidos totales, sino solamente voy a marcar la cancha, ¿sí? Tal cantidad de créditos, creo que son competencias básicas, genéricas, no recuerdo las denominaciones, y dentro de ese marco todo lo demás se puede plantear. Hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que hemos detectado, por ejemplo, que debemos de cambiar, y es con la aprobación de la ley y un nuevo diseño donde vamos a poder darle mayor flexibilidad a las propuestas que estamos haciendo. Por otro lado, un catálogo de carreras, y un catálogo de carreras que no propone sino competencias e indicadores de logro, ¿no? Estas son las competencias mínimas para una carrera e indicadores de logro, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Si se hace dual, si se hace en alternancia, si se hace así, eso es decisión de cada institución, tanto pública como privada, ¿no? Lo que nosotros, y estamos tratando de hacer un modelo flexible que permita ingresar nueva oferta al catálogo, y no como antes, que tenía que esperar a que el ministerio se mueva para actualizar el catálogo, que dicho sea de paso creo que nunca se actualizó, ¿no? Porque yo comencé en ese catálogo en los 90 y después cuando he regresado ahora estaba lo mismo que yo había hecho en los 90, lo encontré en el 2016. Increíble, 2014, perdón. Increíble, o sea, el mismo texto, ¿no? Yo mismo lo había tipeado. En esa época se tipeaba, ¿no? Había pocas computadoras, ¿no? Entonces, para que imaginen ustedes, ¿no? Ahora queremos hacer un sistema totalmente diferente. Homologación de contratados. Sí hemos podido, como les comenté al inicio, un contratado que trabajaba igual que un nombrado, ganaba 1.200 soles, es decir, la mitad y a veces menos de lo que un nombrado, ¿no? Hemos logrado esa homologación, eso es un incremento de gasto corriente. Esto fue consecuencia de la promulgación de la actual ley de institutos y escuelas, ¿sí? Que fue promulgada el año 2009, 2012, no recuerdo, ¿no? Así que los que gestionaron eso y los que vinieron después como viceministros, ministros, directores, que no se llenen la boca hoy diciendo que no hacemos nada, ¿sí? Porque esto se debió resolver. ¿Saben lo que hicieron? Promulgaron la ley y dejaron sin marco normativo a los contratados. ¿Por qué nos demoramos un año en hacer esta subida de 1.200 a 2.200? Porque teníamos que encontrar un marco normativo adecuado. Nos asesoró nos asesoró el Ministerio de Economía para poder hacer esto, porque durante años se pagaron a los docentes contratados sin marco normativo, que es una cosa sacrílega, es una cosa terrible en términos del sector público, ¿no? Logramos encontrar la salida y logró hacerse esta homologación, ¿no? Nadie la vio, todo el mundo estaba distraído en la parte curricular y todo lo demás, pero los temas de gestión se quedaron totalmente fuera de este tema. Hemos hecho planteado la carrera del docente público. Hemos tenido capacitación docente a 1.756 personas a la fecha en un año y medio, y asistencia técnica a 1.010 personas. Por otro lado, estamos proponiendo, como ya les he mencionado, el tema de Educatec, una función que se me pasaba, que era la planificación, ¿no? Junto con los gobiernos regionales y los sectores productivos y otros sectores públicos, hacer una planificación de cuántos institutos, dónde y en qué deberían de especializarse, ¿no? Para hacer un trabajo coordinado con los gobiernos regionales, y que no vengan las típicas propuestas, ¿no? Queremos crear un instituto en el distrito de por allá con enfermería técnica, contabilidad, computación informática y administración. Eso es lo que te proponen, ¿sí? Normalmente como institutos, sobre todo en la parte pública, ¿sí? ¿Y cuántos docentes? 3 docentes, ¿no? ¿En dónde? En un colegio abandonado, ¿sí? Esa es la lógica de educación superior que tenemos el día de la parte. Eso no puede seguir así. Tiene que haber un buen proyecto de inversión, tiene que haber una buena apuesta por una educación de calidad. Capacitación y asistencia técnica, hemos llevado a 236 directores de institutos públicos, 697 participantes en 15 regiones para todos los temas de renovación de currículum, entre otros, y también hemos ya desarrollado la beca doble oportunidad, que es una beca bien interesante donde se propone a chicos y a chicas que han abandonado la educación básica que puedan retornar con extraedad, ¿no? O sea, que ya hayan pasado, digamos, el tiempo en el cual han estado en educación básica o en el nivel que le corresponde, ¿no? Que regresen al colegio, pero que paralelamente se le da una capacitación técnica en una institución de prestigio. Y ha sido un éxito. En esa poca cobertura que hemos tenido,
y ya tiene la decisión el ministro de ampliar, por ejemplo, que esto es ideal, por ejemplo, para jóvenes que han cometido delitos primarios y que están presos por ese motivo, ¿no? Y que muchos de ellos efectivamente abandonaron la educación básica y son población en riesgo. Tenemos que apuntar a estas iniciativas que permiten articular, ¿no?, esfuerzos de diferentes niveles. Documentos técnicos que hemos elaborado, el Plan de Ordenamiento Territorial, ya tenemos una primera propuesta de cuántos institutos debería haber y CETPROS a nivel nacional y qué oferta debería de tener sobre la base de lo que existe el día de hoy. Es decir, un mapa de todo el país en donde encontremos esta vinculación de oferta y demanda. Por otro lado, la ley de institutos, que ya le he mencionado, un manual para formulación de proyectos de inversión en educación superior tecnológica, ¿sí?, un específico, ¿no?, con casuística de nivel educativo. El diseño curricular, que ya he mencionado, el catálogo nacional de la oferta formativa, que esperamos tenerlo al 100% a diciembre de este año, a fines de este año, y también la norma técnica de infraestructura y equipamiento que he mencionado, o sea, un referente. No existía, ¿saben ustedes? No existía esta norma. ¿Y qué pasaba? Con una resolución directoral, salía de la dirección que está a mi cargo en este momento, normaban la infraestructura. Y cuando tú le decías no a un instituto privado, el instituto privado te denunciaba ante Indecopi porque esa resolución directoral era una barrera burocrática. Y todos le ganaban al Ministerio de Educación. Y se abría cualquier instituto, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos unas normas de infraestructura en una resolución directoral que era ilegal. Así de simple. ¿Sí? Entonces, eso definitivamente hay que cambiar. Y después nos quejamos cuando decimos, ¿por qué hay institutos encima de un chifa? Por eso, pues. Porque podían hacer lo que déjala. Tenemos un plan, que es el plan que se ha mencionado en el plan del actual gobierno, que es tener un instituto tecnológico de excelencia en cada región. Nosotros le llamamos Plan 28. ¿Por qué 28? Porque son 2 en Lima Metropolitana, 2 en Lima Provincias y los demás 1 en cada región. Esos 28 ya están preseleccionados. Los 5 primeros van a ser anunciados en las siguientes semanas como parte de los compromisos días del actual gobierno. La idea es que estas instituciones, primero, fortalezcan las carreras que son pertinentes para cada una de las regiones. Segundo, estamos invirtiendo en equipos, renovación de los equipos informáticos, mantenimiento, renovación de todo lo que es el mobiliario. Y por otro lado también con el apoyo de Procalidad, ¿no?, que es un proyecto del CINEACE, estamos en un proceso de licitación para lo que es equipamiento especializado en algunas de las carreras de cada uno de ellos. La idea es poder llevar a primero estos 5 y progresivamente a estos 28 a tener, niveles de excelencia al año 2021. Como les decía, esto no es todo, tenemos también un plan que nosotros le llamamos Plan 120 y este es un trabajo que hacemos ya no como Ministerio de Educación, sede central, como pliego Ministerio de Educación, sino con convenios con cada uno de los gobiernos regionales, que es el fortalecimiento de todos los institutos superiores tecnológicos públicos. Queremos que al 2021 todos los institutos superiores tecnológicos tengan las condiciones básicas satisfechas para dar el servicio educativo. Nuestro plan es el siguiente: en estos no vamos a abrir nuevas carreras, vamos a abrir nuevas carreras en los 28. En esos 28 de la lámina anterior, lo que queremos, y es un acuerdo con los gobiernos regionales, con cada uno de los que hemos podido conversar hasta la fecha, es no abran ni un instituto más de acá al 2021. Quedémonos con los que tenemos hoy. Primer acuerdo. Segundo, abramos si por ejemplo, por decir algo, Tacna necesita una carrera de agroexportación, lo hacemos en el Instituto Vigil. Ahí implementamos toda la carrera, hacemos todo lo nuevo, ¿sí? Pero los otros institutos, que hoy están, como les digo, algunos hasta sus manos, pongámoslo a nivel de que den un servicio educativo de calidad, con las condiciones básicas satisfechas. Y lo mismo queremos hacer con los CETPROS, ¿sí? De tal forma que no haya ya un director contratado, sino que en ese CETPRO, ¿sí?, al 2021 tenga un director, ¿sí?, sea contratado, sea nombrado, pero designado, ¿sí?, y 2 o 3 docentes en las principales carreras o especialidades que queremos para cada institución. Si en 5 años no somos capaces de hacer nada, entonces abandonemos esta reforma, no hacemos nada, ¿no? O sea, pero yo creo que ese compromiso, y los gobiernos regionales, los que han dicho que sí, ya estamos con los planes realizados.
van a comprometerse a eso. ¿Cuánto cuesta eso? 840 millones de soles aproximadamente. En el caso anterior estamos hablando de 359 millones. Y para el caso de los centros le llamamos Plan 250 porque es de más envergadura, ¿no? Queremos hacer exactamente lo mismo, o sea, tener condiciones básicas satisfechas en los centros. En el camino, ¿qué tenemos que hacer? Muy probablemente hay instituciones que ya no funcionan, eso se los aseguro, porque he ido a muchas. Voy a un CETPRO, voy a un instituto, está con la puerta cerrada, para que se abra tengo que llamar al director, el director va, ¿qué está haciendo el director? Está asignado en la dirección regional o en el UGEL, haciendo otras actividades, ¿cuántos alumnos tienen al año? 20, entonces hoy ya no son institutos ni CETPRO, no dan servicio educativo. Entonces no estamos hablando de que vamos a cerrar, no, o sea, hoy ya no funciona. Seguramente esos no formen parte de este plan y hagamos con ellos otra cosa, lo hagamos filial o hagamos un centro, ¿no es cierto?, de promoción de la capacitación, otras cosas que tienen que ser iniciativas más locales que desde la Dirección General o del ministro Saavedra, ¿no? O sea, tenemos que tener esa flexibilidad y ese apoyo unos con otros. ¿Qué se viene, no? Como decían en Canal 5, creo, ¿no? También viene. ¿Qué cosa es lo que estamos diseñando? ¿Qué estamos viendo a futuro? Secundaria más técnica. No secundaria técnica, ¿sí? Porque la idea no es crear nuevamente esta secundaria que tú te ibas por un lado al académico, otro lado al tecnológico, no. Sino cómo hacer que dentro del plan, de ese gran plan que es la jornada escolar completa, que la idea es que pueda llegar al 100% de escuelas secundarias en un determinado tiempo, podamos en esa jornada completa tener también capacitación laboral, como muy bien lo hace hoy Fe y Alegría, como muy bien lo hace otras instituciones. ¿Cómo podemos hacer que otros colegios tengan alianzas con Senati, por ejemplo? Porque hemos trabajado con Jorge Castro, con Jorge Chávez, ¿no? Una propuesta. O sea, ¿cómo hacer, no? Para poder tener una experiencia ya en marzo del próximo año en algunos ámbitos del país. Y jóvenes, ¿no es cierto?, que están ahí en esta secundaria, que a veces no le da otras oportunidades, puedan tener como una parte de su formación, una certificación, una capacitación con entidades de prestigio como Senati, como Senfotur, como Sensico, como otras que pueden, o institutos públicos también, el Bolívar, ¿por qué no?, que puedan unirse a esta iniciativa. Por otro lado, la beca doble oportunidad, ya les mencioné, sus atributos es ampliarla. Queremos desarrollar la educación tecnológica en la empresa. No es educación dual propiamente, sino que es cómo hacer que nuestros institutos tecnológicos públicos puedan hacer convenios con empresas para brindar carreras de manera conjunta. Sean 100% desarrolladas en la empresa, con trabajadores de la empresa, por ejemplo, ¿no? O que puedan combinar un trabajo también con los institutos. Yo creo que, comenzando por esta idea, yo creo que en algún momento podemos llegar a ser competencia de Senati, ¿sí? En algún momento podamos llegar a eso, pero hay que ser flexibles. O sea, lo que queremos es crear el marco normativo para que le permita al instituto tener un trabajo más cercano con la empresa y atraer a la empresa privada al instituto, ¿no? Que ahora a veces no hay esa conjunción. La doble certificación internacional. Estamos trabajando en una experiencia importante con institutos de Canadá, con College de Canadá. Y hay varios institutos públicos, ¿no es cierto?, que están homologando sus currículums y que esperamos llegar en algún momento a tener titulados peruanos que también sean titulados por college canadienses. Queremos llevar esa experiencia a muchos otros espacios. Y por otro lado, educación tecnológica intercultural, que eso todavía está, como se dice, en pañales, pero sí queremos comenzar a trabajar propuestas de carreras técnicas que tengan que ver con la recuperación de tecnologías, entre comillas, ancestrales, naturales, propias, ¿no?, de nuestras culturas. Hay varias propuestas interesantes que estamos analizando y eso significa poder avanzar en muchos de estos aspectos. Bueno, creo que me excedí un poquito los 5 minutos. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad y, bueno, acá dispuesto a responder sus preguntas. Muchas gracias. Una pregunta que estuvo previa en la exposición anterior, pero que está vinculada al Ministerio de Educación, fue para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene implementando la capacitación dual, pero en ocupaciones que no son significativas. ¿Qué opinas de eso? Sí, hemos tenido alguna información al respecto. De verdad, yo creo que más que dar una opinión, yo daría algunas pautas en relación a lo que es la educación dual,
Yo tengo mucho la influencia del concepto de educación dual a través o filtrada por Senati. Y Senati, a través de Senati, llego a lo que es la experiencia su fuente, que es la experiencia alemana, ¿no? Entonces, yo creo que hay condiciones, ¿no?, en la educación dual que tenemos que tener bien clara. En primer lugar, es una educación que tiene una iniciativa 100% por el lado productivo, ¿no? O sea, el hecho de que yo forme a una persona, ¿no?, y haga pasantía o haga una formación en o sector privado, que probablemente es sector educativo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos temas que tenemos que hacer relevantes. Nosotros somos muy cuidadosos y hemos sido muy cuidadosos en la ley al momento de incluir el tema de la educación dual. Había un congresista que quería que toda la educación pública sea dual. Es imposible, o sea, nosotros no podemos poner esas iniciativas, pero sí le hemos dado un espacio en el cual decimos, oye, la educación dual va a ser debidamente reglamentada para que cualquier cosa no sea denominada educación dual, sino que lo que realmente cumpla, ¿no es cierto?, con las condiciones de participación del sector privado, ¿no?, la relevancia del sector privado en este tema educativo, ¿no es cierto?, y también las características, obviamente, de proporción, de la formación, la naturaleza de la cualificación que se va a lograr, entre otros aspectos. Varias preguntas respecto a las modalidades de capacitación o perfeccionamiento referidas a la modalidad virtual o modalidad a distancia. ¿Qué comentarios nos puedes hacer al respecto? Como Ministerio de Educación creemos que las tecnologías de la información tienen que formar parte, ni siquiera formar parte, es una parte natural de lo que es la educación superior, la formación profesional hoy en día, ¿no? Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, para lo que es el ámbito profesional, que la educación virtual sea libre, ¿no? O sea, que se pueda, digamos, tener la posibilidad de tener carreras a distancia, entre otras. Lamentablemente, y esto sí hay que mencionar que es un tema político, es en el Congreso donde, digamos, hubo una oposición política a este principio, donde creo que el proyecto de ley ahora autoriza que el 30% de una carrera sea a distancia, ¿no?, y el resto tenga que ser presencial, pero de todas maneras pensamos que podría en el ámbito profesional en algún momento flexibilizarse este punto, ¿no? Porque eso nos deja un poco a la saga de lo que son las tendencias actuales a nivel internacional. En relación a lo que es la especialización y otros, depende bastante, porque nosotros estamos dejando vamos a dejar de autorizar algunas de estas especialidades, y yo creo que eso debe tener el 100% de posibilidad de ser libres, dependiendo, ¿no es cierto?, de cada uno de lo que se defina o de lo que la demanda define. Normalmente cuando uno ve experiencias en otros países, es la demanda la que define, ¿no? O sea, oye, esto sí se tiene que hacer necesariamente, yo le llamo máquina real, ¿no? O sea, en un espacio real, ¿no? Esto sí se puede formar en simuladores, esto sí se puede formar a distancia, esto requiere de una modalidad semipresencial. Incluso eso, yo creo que es definido también por la demanda, por eso debemos de ser más flexibles en esas digamos, opciones formativas. En la misma línea, respecto a la virtual y a lo tecnológico, el Ministerio de Educación puede crear una plataforma a nivel nacional en base a datos de docentes, material didáctico, técnicas educativas, en fin, una plataforma que permita acceder a estos diversos recursos para mejorar la capacitación. ¿Lo están pensando? Nosotros tenemos varios digamos así, sistemas nacionales que estamos desarrollando a nivel de software, ¿no? Uno de ellos, bueno, tiene que ver con, nosotros pensamos tener digamos, la autorización de institutos y de carreras en línea. El propósito es cero papel en trámites. Por otro lado, el Registro Nacional de Títulos, ¿no?, lo que mencioné en la exposición. Y también lo que nosotros llamamos un sistema de información o plataforma de información, en donde efectivamente podamos no solamente tener la información del sector público, sino poder también
tener un espacio en donde se pueda compartir información de otras instituciones educativas, pero sobre todo, y eso es lo que estábamos pensando también, implementar el apoyo de la empresa privada, ¿no? Para que pueda todas sus información de tecnologías, de nuevos métodos, etcétera, ser compartido a través de este sistema integral de información. Una pregunta específica en el área de arte, ¿no? ¿De qué manera se está optimizando las escuelas de arte? Hasta el momento solo escuchamos el caso de los institutos técnicos. ¿Qué apoyo en este campo? Sí, es una pregunta bien interesante. Nosotros venimos trabajando ahí, 39 escuelas de arte a nivel nacional, si contamos 2 filiales son 41, de ellas solamente 2 tienen autonomía, que es la escuela, el conservatorio y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hay 29 que tienen el rango universitario, entonces las otras 11 o 12 no lo tienen. Entonces, como podrán ustedes sacar su conclusión, es un caos, ¿no? Normativos, algunas que sí, otras que no, otras tienen este tipo de gestión, otras otra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, con el apoyo de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, que integra, digamos, y convoca a escuelas de arte de diferentes puntos del país, estamos proponiendo una propuesta de ley para poder normalizar todo esto y darle una sola organicidad a las escuelas de arte. Por otro lado, estamos trabajando, está bastante abandonadas, sobre todo las escuelas históricas. Estamos trabajando apoyando a estas escuelas para que tengan local propio, al conservatorio, a la Escuela Nacional de Bellas Artes, a la Escuela Nacional de Folclor, arte dramático, ballet. Estamos incluyendo en los convenios de gestión a las escuelas de arte para que los gobiernos regionales también puedan satisfacer sus condiciones básicas. Y por otro lado, queremos incrementar al 2021 la matrícula a un 100%. Hoy solamente 5.000 personas estudian arte en el país y tenemos una brecha calculada más o menos de 12.000 o 13.000 profesores de arte que se necesitan en la educación básica. Entonces estamos también rezagados en ese punto. Y nosotros tenemos también la idea de poder vincular a las escuelas de arte con las escuelas tecnológicas. El arte y la tecnología no están a mucha distancia. Ojo, ¿sí? O sea, no están a mucha distancia. Nosotros queremos que profesores de arte que hacen moldes, que hacen, ¿no? Utilizan recursos tecnológicos también, puedan ir a los institutos tecnológicos y tener espacios con los docentes y con los alumnos y viceversa, docentes tecnológicos también en las escuelas de arte. O sea que creo que tenemos que acercarla más, ¿no? O sea, no hay una gran distancia entre lo que es una formación artística y formación tecnológica, sino que al contrario, muchos espacios de encuentro que queremos optimizar ahí. Bien, 2 preguntas cortas, finales de las muchas que seguramente van a quedar en mesa, pero que de manera genérica ya han sido comentadas por nuestro expositor. Tenía que tocarse, y hay muchas de ellas, referido a las remuneraciones, las escalas, las categorías. Hay muchas preguntas al respecto. Sería esta la penúltima pregunta y queda después una pregunta chiquita. Adelante. Sí, estamos, bueno, el cálculo lo tienen ustedes en la propuesta de ley. La idea es que los docentes nombrados pasen en un primer momento, voy a hablar así en redondo, a pasar de 2.200, 2.400 a 2.900 en el presente año, y que luego tengan un incremento a 3.900 los que se encontraban en la escala 3, ¿no? La 3, los que pasan a la escala 2 pasan a la escala 2, y los que están en la escala 1 pasan a la escala 1, pero la mayoría está concentrados entre la 2 y la 3. Es un aumento no suficiente, pero sí significativo. Lo que nosotros queremos hacer con este punto, porque ha sido una negociación tanto con el Congreso como con los colectivos de docentes, es hacer este paso inmediato sin evaluación, ¿no? Que tengamos aproximadamente 1 o 2 años en donde desarrollemos programas de capacitación, de actualización, y que el tercer año sea la primera evaluación de permanencia de docentes en las categorías, ¿no? ¿Esto qué nos permite? O sea, nos permite primero tener este incremento, ¿no? Que es un incremento que no se ha dado ni siquiera, o sea, en porcentaje en la educación, este salto en la educación básica, pero que lamentablemente los primeros concursos de promoción se puedan dar recién al segundo o al tercer año, después de este incremento que se hace en 2017, ¿no? Y eso es porque, digamos, la ley lo manda así. No es al tercer año que querían la evaluación, entonces viene primero la evaluación y después la promoción.
Eso yo creo que en algún momento debería de pensarse de ajustar esos plazos porque creo que son demasiado holgados, ¿no? Pero esa es más o menos la propuesta de incremento. Y esto también afecta, obviamente, o favorece, digamos así, a los docentes contratados, ¿no? Que tendrían un monto diferente también. Bien, y una última pregunta que en el fondo no es una pregunta, sino es una queja. Existe una página, Ponte en Carrera. La pregunta es, ¿por qué el Senati no está incluido en esa página? Pregúntenle al Ministerio de Trabajo, no sé. Bien, agradecemos la presentación. Les pedimos con un fuerte aplauso a nuestro expositor.